Continuamos con Nuestra Voz. Que también fue el gordito ayer, el gordito de medio año, ¿vieron ustedes? Ahí en ameliarueda.com les informábamos ayer que premió 1.600 millones en 4 emisiones de 400 millones cada una. ¡Wow! Bueno, efectivamente, la Junta se quejó de que hubo poca venta. ¿Por qué será que hay poca venta si el gordito tiene que ser atractivo? El premio mayor fue el 12º de la noche, se cantó a las 7:07. Ayer era el 7 del mes 7. Resulta que yo compré un número que un señor lo tenía ahí mejor, lo tengo guardado, pero se lo voy a dar, pero sin ver cuál era exactamente. Y era el 7 con la serie 0077, del 7 del 7, pero no salió. El segundo premio fue el 23 con la serie 173, cada entero paga 70 millones, mientras el 66, otro número bonito, con la serie 762, resultó favorecido con el tercer premio, 30 millones por entero. El 89 ya había resultado ganador del premio mayor, pero en un sorteo ordinario el 17 de febrero de este año. O sea, dichosos los que juegan el 89. También vamos a ver qué más les estábamos informando en ameliarueda.com ayer de una cosa muy bonita, el centenario de la Virgen del Mar, que fue una celebración religiosa por un lado y un festival pagano por el otro, nos dice María Montero en ameliarueda.com, porque mientras cientos de embarcaciones de pescadores fueron bendecidos en las aguas profundas del Golfo de Nicoya, miles de parroquianos hicieron lo mismo en tierra firme, mas no con agua bendita. La celebración empezó a las 10 de la mañana. Si quieres saber más del tema, bueno, pues puede leerlo y verlo en ameliarueda.com. También les decimos que 3 muertos y 80 desaparecidos al descarrilarse un tren en Canadá. 80 personas seguían desaparecidas. Esto puede haber cambiado esta mañana. Los alimentos que provocan acidez y reflujo. Se inicia la campaña educativa que buscará evitar el aumento de casos en este país. Y vieran qué bonito, porque tenemos información, pero además tenemos, para que ustedes lo puedan ver, una manera muy al estilo web e internet, donde usted puede simplemente ir buscando cada uno de los temas y les decimos qué alimentos nos caen, los que provocan malestar y reflujo, qué es bueno comer, qué no es bueno comer, y todo esto para unirnos a una campaña que nos quede insistentemente volver a decir que el estilo de vida y sus hábitos alimenticios en Costa Rica han generado un aumento en los casos de reflujo y acidez, así que tenemos que empezar a aprender a comer o volver a comer. ¿Qué es lo que está pasando? El budismo crece entre los ticos, aseguran sus adeptos, porque se cree que más de 96,000 costarricenses practican o han practicado el budismo. San José tiene una biblioteca del café, la Cafeoteca. Busca que ticos prueben el mejor café nacional y apoyen a productores de 8 regiones distintas de nuestro país. El Papa dice, oiga muy bien, a los novicios y a las novicias, los seminarios, por decir el seminario central donde se forman quienes quieren ser sacerdotes, no son para socializar, dice Papa Francisco. Seminarios son para que se conviertan en verdaderos misioneros, no para socializar. Y esto, en el contexto de lo que ha pasado en los últimos años en la Iglesia Católica, es una frase que parece que no quiere decir nada o parece que es muy sencilla. No, es una frase que conlleva un mensaje muy directo para quienes están en los seminarios o quieren entrar a ellos. El tránsito intensificó los operativos en 4 rutas utilizadas por vacacionistas, y también tenemos el tema del tránsito, los piques, los accidentes, los muertos. Santísimo Dios, esto no hay forma de resolverlo, debería haberla.
Dice que Crudo ofrece superalimentos en un solo paquete. Frutos deshidratados, semillas y hierbas medicinales son producidas por dos amigos que decidieron innovar mercado de comida sana, lo cual en Costa Rica es muy difícil. Usted cuando va y pide Florex o Bioteque al supermercado, va y lo busca. Usted cuando va y busca comida que no tenga veneno. Usted cuando va y busca todos esos tipos de cosas, de esfuerzos que están haciendo muchos grupos de personas por darle a usted mejor calidad de vida, por darle a usted utensilios por un lado, porque recuerden el vidrio, nunca se olviden que hay que preferir el vidrio a cualquier cosa, pero también le dan a ustedes la posibilidad de limpiar su casa, de darle buen olor a su casa. Hay unas cosas riquísimas que hacen, de lavar los platos de la cocina, de todo eso, pero con elementos que son amigables con el ambiente. Usted lo hace, bueno, para reciclar, amigos y amigas, díganme ustedes a mí, que lo hago. ¿Cuál es la bolsa que sale así y las otras dos se llenan de productos para reciclar? Las del plástico. Las del plástico, tenemos que hacer algo, tenemos que ayudar de alguna manera a que eso cambie. Bueno, estos muchachos de Crudo son apenas uno de los muchos grupos de personas y empresas que se están uniendo para poder ofrecerle a usted mejor calidad de vida y ayudarle al ambiente. Ojalá que usted les compre a ellos y no comience, ay, que caro, ay, que no, ay, que me queda muy incómodo. No, ojalá que usted haga que esas empresas puedan salir adelante. Un tema lindísimo en galería, los objetos que más se decomisaron en aeropuertos de Estados Unidos. El tema de PAC, Patria Nueva y Alianza Patriótica, que se reunieron con el fin de tratar de lograr una gran coalición opositora interesante, sin duda alguna. 100 organizaciones discuten estrategia para proteger bosques y alcanzar carbono neutralidad. Este fin de semana nos llegó y nos asustó. Gracias a Dios no pasó a más el accidente del Boeing 777 que se estrelló en el aeropuerto de San Francisco. De todo eso y más tenemos información nosotros en ameliarueda.com. ¿Qué les parece esta noticia? Reforma aumentó de 5,000 a $50,000 mínimo abrir causas penales por contrabando. Caso conocido como Estrella Brillantes también se ve afectado por las reformas. ¿Qué significa esto? Vamos a tratar de conversar con ustedes del tema y de que usted tenga muchísimos más elementos sobre el mismo. Y también, amigas y amigos, porque eso no es todo, también tenemos que repasar lo que dicen los otros medios de información. BBC Mundo dice: el Papa hace un llamado en favor de los inmigrantes. 70 marcas firman acuerdos sobre mejoras a seguridad en la industria textil de Bangladesh. Brasil pide explicaciones a Estados Unidos por denuncias de espionaje sobre el caso Snowden. Bolivia le ofrece asilo a Edward Snowden como forma de protesta por el incidente del avión. Fueron por lana y salieron trasquilados. El periódico La Nación dice: aumento de empleo informal empuja a la baja ingresos de los trabajadores del sector privado. Monumental, clase media recibió 55,000 millones para financiar viviendas. También en el periódico La Nación aparece la encuesta en la que se señala como resultado algo que pues cobra una trascendencia interesante en este día en Costa Rica, y es la posición que ocupa la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Saca la peor nota de los últimos 6 gobiernos. ¿Por qué? ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo lo ve? 60 de cada 100 ciudadanos tildan de negativa su labor, solo 9 la aprueban. La presidenta lleva casi 3 años de caer en la calificación de la ciudadanía. Esto es resultado de un trabajo de la empresa Unimer, que empezó a medir la conformidad del público con la labor de los presidentes en 1991, y desde ahí hasta ahora ningún gobernante obtuvo tantos criterios negativos. Esta es parte de las informaciones de las que usted oirá hablar el día de hoy. El INSS engorda su planilla mediante sociedad anónima. El gran problema es que las minorías hacen mucho ruido, dice Monseñor Hugo Barrantes en La Nación. Reliquia de Juan Pablo II atrae devotos en Ujarrás.
Infu tiene 4.000 millones en créditos incobrables, diputados usan receso para campaña política, dice el diario Extra. La prioridad es bajar la pobreza, dicen los ticos, que eso es importante también. Y fíjense que no les había dicho que en ameliarueda.com tuvimos una nota también de María Montero bien interesante sobre el tema de los milagros y el tema de este que ocurre en Costa Rica y que ayuda a que sea elevado a los altares Juan Pablo II, de una perspectiva crítica pero interesante. Científicos opinando, interesante, si a usted le interesa el tema. Ahí lo tenemos para todas y todos ustedes. Y ahora sí, hacemos una pausa. Y ya volvemos ¿con qué? Vamos a hablar de los accidentes. Tenemos listo para hablar de accidentes, para hablar de qué resultados están dando los operativos en carretera, también para ver qué vamos a hacer para detener a estos que andan matando gente con los carros a unas velocidades extremas. Vamos a ver qué se hace con el tema de los celulares y la gente hablando o texteando por celulares en los buses, en los taxis, en los carros, en todas partes. Tenemos un montón de problemas con eso. Una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Nuestra Voz. Señores, el tema de los piques sigue. Eso ya no es noticia. Me dicen a mí, bueno, pero no es noticia, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Que no sea tirarle piedras a los piqueros, o a los picones, o a como se llamen esa partida de irresponsables. O sea, ¿qué vamos a hacer? Silvia Bolaños, viceministra de Obras Públicas y Transportes. Doña Silvia, usted se preocupa de que haya 6 accidentes viales en carretera entre el fin de semana y que inclusive provoquen accidentes mucho más allá de lo que debería ser un accidente simple por picar. Pero eso es algo que es normal ya en la historia de Costa Rica y en las carreteras. El tema es que no se logran frenar. En concreto, ¿qué cree usted que se puede hacer finalmente? Bueno, doña Amelia, desde el fin de semana anterior venimos mostrando una preocupación importante porque sí se vienen generando controles en las zonas donde hemos logrado determinar, los oficiales también tienen la orden de atender de manera inmediata cualquier comunicación del 911 en relación a cualquier denuncia porque se estén prestando piques. Y pues la semana anterior, parte de la molestia que mostrábamos precisamente es que hay que recordar que aquí hay un escenario y es que los piques son un hecho delictivo que están contemplados en el Código Penal y que necesariamente involucra la participación de las autoridades judiciales. El viernes anterior, pues lamentablemente los oficiales fueron detenidos supuestamente por el tema que usted menciona, efectivamente, porque uno de los picones indica que le tiraron piedras a su vehículo en un operativo que se realiza en la ruta 27. Estamos requiriendo los videos de autopistas del Sol para determinar si efectivamente esa conducta se dio, iniciar procedimientos contra los oficiales y pues que continúen el proceso judicial. Pero de igual manera estoy solicitando una audiencia con don Francisco Segura el día de mañana, de ser factible para él, y ya tenemos agendada también con el viceministro de Seguridad Pública, porque este es un tema definitivamente en el que tenemos que unirnos todas las fuerzas policiales y que tenemos que aunar esfuerzos. Nosotros venimos haciendo un patrullaje permanente en los días que tenemos identificados. Lamentablemente aquí hay un tema de que si se patrulla, por ejemplo, la ruta 39 y la ruta de la Lima, donde ya sabemos que se generan piques, por ejemplo, los fines de semana, pues ellos se van para la ruta 32 o eventualmente para la radial Alajuela. Es un tema que definitivamente por el recurso que tenemos requiere la participación de las otras policías y en eso estamos. Esto no puede ser posible que nos enfrentemos entre nosotros mismos como funcionarios, entre policías, sino la lucha tiene que ser de manera directa contra los picones y solo manteniendo un control permanente, porque si asociarse de manera intermitente, un fin de semana sí, otro fin de semana no, un día sí, un día no, pasa exactamente lo que pasa con los servicios informales, que cuando tienen conocimiento que está la autoridad ese día no salen a dar el servicio, pero en el momento en que no nos mostramos, nuevamente se vuelve a generar el problema. En síntesis, usted ocupa del OIJ y ocupa de Seguridad Pública y de manera permanente estar con la disponibilidad de ir a todos los puntos que se vayan los picones y detener a quienes estén haciendo esta actividad. Así es, tiene que existir un grupo especializado, sacado de los mismos cuerpos policiales, tanto de organismos de investigación judicial como de la Policía de Tránsito y de Fuerza Pública,
que nos permita un patrullaje permanente, porque si lo hacemos de manera aislada e intermitente no vamos a generar resultados. Entonces el acercamiento precisamente es para eso, para generar un compromiso. Hay un delito, hay una responsabilidad de las autoridades judiciales. Okay, pero ese acercamiento, ¿cómo no se ha dado todavía? No entiendo. Sí hemos tenido colaboraciones, doña Amelia, hoy una colaboración, por ejemplo, cuando hacemos un operativo se les solicita colaboración de fuerza pública y ellos brindan esa colaboración, pero esto ya hemos evidenciado que tiene que dejar de ser una colaboración y tiene que ser una labor permanente de todos los fines de semana o en todas las semanas, y tenemos que patrullar esas zonas, mantenerlos durante toda la semana, pero un equipo de trabajo y ya no sacar 2 o 3 o 4 o 5 oficiales de los grupos de trabajo, sino mantener un equipo permanente, una brigada permanente antipiques que nos ha generado excelentes resultados en el tema de los servicios informales, donde ya se involucren las otras policías con funcionarios que ellos determinen que van a formar parte de esa brigada. Esta semana se reúne usted con Seguridad Pública y se reúne con OIJ para tener una respuesta y ver cuán pronto se podría formar esta brigada. Sí, así es, efectivamente. Estamos solicitando nada más, esperando la confirmación de don Francisco Segura, a quien le estamos haciendo la solicitud hasta el día de hoy. Ya tenemos confirmado con el viceministro de Seguridad Pública. Él nos manifestó extra micrófonos que efectivamente él tiene toda la disposición, que es un tema que tenemos que controlar de manera conjunta, y esperaríamos nada más que OIJ nos indique que están en igual disposición para que podamos establecer este grupo de trabajo permanente, para que los fines de semana los ciudadanos no tengan que estar llamando cada vez que identifiquen que existe algún foco de Ojalá este tipo de actividad. Ojalá solo fines de semana, más de un día entre semana, no puede dormir uno escuchando ahí. ¿Cómo le fue con los operativos que se han hecho especiales para evitar mayores problemas y accidentes durante estos días de vacaciones? No, estamos muy bien, doña Amelia. Por suerte, llevamos en lo que llevamos del año, se ha logrado reducir hasta en 40 personas menos fallecidas en relación al mismo semestre del año anterior. Los accidentes van con igual comportamiento, hay una reducción significativa. Los costarricenses poco a poco se van concientizando más, siempre seguimos tratando los dos temas más sensibles, que es el tema de los motorizados. Lamentablemente, en zonas rurales seguimos teniendo el problema de no uso de dispositivos, de 3 personas en una motocicleta, de menores de 5 años en una motocicleta, y esto sigue generando siempre, pues disparando tal vez ese elemento que podría haber disminuido de manera mayor las muertes en carretera, pero los operativos se mantienen de manera permanente. Para el regreso a clases se han establecido en la ruta 27 carriles reversibles, que ayer dieron excelentes resultados. Pocos congestionamientos. Bueno, excelente dice usted, porque ayer había gente que estaba en Twitter, por ejemplo, ya al borde de morir por la clase de presa que se había hecho de Caldera San José. Sí, pero así inaudita la presa, ¿verdad? Silvia, y el tema que no iban a cobrar peajes para cuando hubiera presas así, ayudar a la gente y todo eso es pura paja, ¿se quedó en nada o existe? Vea, nosotros no nos han participado en ninguna reunión de ese tipo. El tema de Caldera lo administra de manera directa a Concesiones. Lo que establecemos nosotros es la logística para el desplazamiento de las personas en el tema de carriles reversibles. Y Concesiones que no puede casi ni con lo que tiene, ¿por qué lo administran ellos? ¿Usted cree que lo deberían administrar ellos o ustedes? Bueno, me parece que sí es parte de la logística que se tiene que establecer para el desplazamiento de los usuarios. Pues obviamente Policía de Tránsito y Transportes tiene que ser una parte fundamental. Sí, elemental. Sí, así es. Elemental, ni siquiera me asusto, porque aquí todo se hace al revés. Bueno, y vamos a agradecerle a doña Silvia, se lo vamos a dejar pendiente, vamos a ver qué dice el OIJ y que se le da la reunión o no, y qué dice seguridad, y ahora se arma un colocho y a la final algo que se puede resolver con 3 llamadas telefónicas no se hace. Y siguen los piqueros, felices, o los picones, o como se llamen, siguen, porque ahora son carros, motos, lo que usted quiera, y están matando vidas, y se pueden matar ellos. Ustedes no vieron, Cristín la sacó en Twitter, Cristín Hidalgo, nuestra querida compañera, lo sacó en cómo quedó un carro después, santísimo Dios, de haber tenido un accidente en un pique. O sea, esas cosas no pueden ser, punto. Una pausa y ya regresamos. Ahorita va a llamar don José María Figueres. ¿No oigo? Nuestra voz. Ya regresamos con Nuestra Voz.
La mía, la de todos y todas, amigos y amigas. Muchas gracias a todos las personas que nos envían salud desde muchos países, que no es que yo sea pesada y no quiera tomar en cuenta esa especialidad de ustedes, sino que se me va en todo este montón de cosas que estoy haciendo, cada mañana se me va, pero yo les agradezco a todos que siempre están reportando su sintonía. Mire, Chonete Chanel dice, saludos Amelia desde Holanda. Bueno, muchísimas gracias. Y los lindos saludos que nos dan todas las mañanas las personas, porque yo cada vez que veo algo bonito en el cielo, yo lo tomo y se lo mando. Amigos y amigas, hace un mes se celebró dentro del mes del ambiente el Día de los Océanos, exactamente hace un mes. Pero resulta que nos quedó pendiente siempre el tema de los océanos. Acuérdense que el mes pasado estuvo movido y en esa época estaba más movido todavía, porque resulta que las Naciones Unidas tomó la decisión de establecer un día de los océanos porque están preocupados y quieren ver cómo invertir la tendencia a la degradación del medio marino causada por la contaminación, la explotación excesiva y la acidificación. Bueno, resulta que estuve viendo en Twitter algunos de los tweets que mandaba don José María Figueres, que está en este momento o acaba de terminar una reunión que tiene que ver con el tema de los océanos, y quise rescatar este tema que nos había quedado pendientes. Así que contacto a don José María Figueres. ¿Dónde se encuentra don José María? Muy buenos días. Buenos días, doña Amelia. Estoy en Nueva York, efectivamente, como usted dice, terminando la reunión de la Comisión Océano Global que celebramos aquí el 4, 5, 6 y ayer. ¿Qué es la Comisión Océano Global, don José María? El objetivo que tiene esta comisión es reversar la tendencia a la degradación que tienen nuestros océanos, producto de principalmente los tres componentes que usted ha mencionado: acidificación, que tiene que ver con la absorción de las emisiones de carbono, la sobredemanda, es decir, la sobrepesca que hay, el esfuerzo pesquero que hay en los océanos, y por supuesto que la contaminación también. Yo pienso que en esto, doña Amelia, es importantísimo que pongamos en perspectiva la verdadera importancia del océano en nuestras vidas. Para empezar, cubre el 70% de la superficie del planeta. De eso, el 22% son los mares patrimoniales de cada uno de los países costeros, y el 48% son los mares internacionales, que no pertenecen a ningún país, pero que precisamente por no pertenecer a ningún país son constantemente abusados por muchos países, ya que no existe una normativa internacional suficiente que regule el uso de esos espacios marinos internacionales. Pero además, doña Amelia, el océano nos provee el 50% del oxígeno que consumimos en el planeta. Es decir, cada segundo respiro de cada uno de nosotros es oxígeno que nos provee el océano, y fija el 25% de las emisiones totales de carbono. Como si eso fuera poco, el esfuerzo pesquero global hoy en día está extrayendo 80 millones de toneladas de proteína de los mares, con lo cual nos estamos alimentando, sobre todo las poblaciones costeras, que es el equivalente a que todos los años estuviéramos, por así decirlo, para ponerlo en cabezas de ganado, que estuviéramos contando con la proteína de 80 millones de cabezas de ganado. Es una gran cantidad de proteína que estamos extrayendo los océanos, y hay que reversar estas tendencias de manera que no sigamos con la degradación del océano, sino que más bien lo mejoremos su salud, su condición, para que inclusive nos pueda dar más apoyo a nuestras vidas y nuestro bienestar. Y hay mucha evidencia científica, doña Amelia, que apunta en la dirección de que podamos claramente decir de que si el esfuerzo pesquero, sobre todo las aguas internacionales, fuera hecho responsablemente, de una manera sostenible, podríamos elevar la extracción de 80 millones de toneladas por año a 120 millones de toneladas por año. Y eso es una gran importancia en términos de la alimentación de las futuras generaciones en un planeta cuya población crece.
Ahora, don José María, el tema de los océanos, aparte de todo esto que usted nos menciona, tenemos el tema de que todos los ríos van a dar a océanos y aquello parece una alcantarilla abierta, la mayoría de los ríos, yo no sé si solo en los países pequeños o subdesarrollados, como nos dicen a nosotros, o eso es un fenómeno mundial también, que a la final termina afectando de forma muy seria y degradando también, ayudando a la degradación de los océanos. Bueno, efectivamente ese es un problema mundial, está un poquito mejor regulado en algunos países que en otros, pero hoy en día la contaminación de los océanos es uno de los principales retos que tenemos por delante. Contaminación de que ya llega al punto de que empiezan a haber trazas de elementos pesados como el mercurio, por ejemplo, en una gran cantidad de la población de peces que tenemos en los océanos. Y eso, claro, pues revierte sobre nuestra salud de una manera directa. De manera que el océano, con toda la importancia que tiene, la manera correcta de verlo es como parte de un ecosistema, en donde lo que hacemos sobre la Tierra va a tener un impacto directo sobre la salud del océano, y la forma en que cuidemos el océano va a tener un impacto directo sobre nuestras vidas y nuestro futuro en el planeta. Don José María, yo quiero iniciar ¿qué le voy a decir? Una campaña que no es iniciarla por primera vez, ya la habíamos hecho en anteriores oportunidades, inclusive cuando estábamos en Canal 6 con Esta Mañana. Habíamos hablado del tema y habíamos logrado que mucha gente se movilizara a salvar a los ríos, a limpiar los ríos. Dentro de toda esa experiencia que usted recoge en esos foros tan importantes, para el tema contaminación, ¿qué podemos hacer los seres humanos comunes y corrientes? ¿Podemos limpiar ríos? ¿Es suficiente? Averiguar con qué se pueden limpiar los ríos de mejor manera. ¿Qué se puede hacer? Yo pienso que nosotros podemos hacer muchas cosas partiendo del esfuerzo individual de cada uno y cada uno. Es decir, en la medida en que busquemos la manera responsable de deshacernos de nuestros desechos para que no vayan a los ríos, para que no vayan a los océanos, estaremos ayudando a tener un océano mucho más limpio. Pero además se han montado campañas, y Costa Rica ha sido en esto un modelo en donde voluntarios van a limpiar playas, van a limpiar ríos. Yo creo que eso es una cosa buena, bonita, que debemos de seguir haciendo hasta que no restablezcamos la salud del océano. Esta comisión, doña Amelia, tiene como su objetivo principal cuidar esa parte del océano que en este momento nadie está cuidando, que son los mares internacionales, porque dentro de los mares patrimoniales cada país por supuesto es responsable de las medidas que se pueden tomar. Los mares internacionales es donde necesitamos mejor normativa, mejor regulación. Ya no tiene que ver solamente con el esfuerzo de sobrepesca, que dicho sea de paso, son apenas unos 15 países los que están pescando en los mares internacionales, quitándonos, por así decirlo de alguna manera, la proporción de peces que ahí deberían de estar, ¿verdad?, para los otros países y para la población global entera. Pero es que ya empiezan a haber nuevos usos de esos mares internacionales. Por ejemplo, hay mucho esfuerzo ya para desarrollar la minería del piso del océano en aguas internacionales. Esa es una medida que contamina de una manera increíble y que deja el fondo del océano como si fuera un desierto, sin ninguna capacidad de regenerarse rápidamente, precisamente por lo profunda de esas aguas y por lo que duran las especies en volver a poblar esos ecosistemas. Entonces, sobre estos nuevos usos que el mundo está pensando, hay que también tomar medidas desde ahora para que no nos vayamos a encontrar con un océano muerto el día de mañana. Don José María, esta reunión tuvo acuerdos importantes, se midieron pasos que se han dado en este sentido. ¿Qué es el próximo paso a dar? Efectivamente, esta es una reunión que tiene 17 comisionados representando diferentes partes del mundo, los países más importantes. Es codirigida por el ministro de Planificación de Sudáfrica, Romano, por David Miliband, quien fue secretario de Estado en el gobierno de Tony Blair en el Reino Unido, y por este servidor suyo. Y dentro de los pasos que identificamos en esta segunda reunión que tuvimos en estos días, existen 11 posibles áreas de acción
que ahora estamos empezando a investigar a partir de hoy, en donde se podrían tomar medidas muy concretas, muy específicas por parte de las naciones para proteger nuestros océanos. Pero una de esas medidas, y no son medidas complicadas, una de esas medidas, por ejemplo, es el poder identificar con un número de un registro internacional que es el International Maritime Organization a todos aquellos buques pesqueros y ponerles un transponder para que podamos identificar su posición en cada momento y con eso parar la pesca ilegal. Está más que comprobado que aquellos barcos que están pescando ilegalmente muchas veces también están metidos en el tráfico de drogas, en el tráfico de armas y en el tráfico de personas. De manera que hacer lo que hay que hacer para que pues, sepamos en dónde está cada embarcación en cada momento lleva mucho a controlar todo ese tipo de abusos. Y de hecho que ya hoy todos los barcos mercantes en el mundo tienen un número de identificación y tienen un transponder que permite saber en cualquier momento a dónde están, para qué puerto van, cuál es su carga, qué es lo que llevan, qué es lo que andan haciendo. Los barcos pesqueros se nos han quedado por fuera de eso. Queremos avanzar en esa determinación, en esa dirección con los barcos pesqueros de aquí a fin de año. Qué barbaridad. Aquí me pongo a pensar mientras que usted me está hablando, cada vez que tocamos un tema vemos qué hicimos con el planeta. Santísimo Dios, no hay lugar que el hombre no haya llegado y haya degradado, ¿verdad? Bueno, pero ahí están trabajando en general, don José María, aparte de esta organización internacional, Naciones Unidas está involucrado, los países quieren que se logre algo, finalmente estos países que están fregando al resto de los demás y al planeta en estas aguas que todavía no están totalmente controladas, van a de alguna manera ser castigados. Son los países más grandes. ¿Qué países son? Son los países más grandes, son Estados Unidos, son Japón, son España, son China, son Taiwán, son los países que tienen grandes pescas, grandes flotas pesqueras, y esas flotas pesqueras, doña Amelia, tienen la oportunidad de pescar en los mares internacionales, principalmente por los subsidios económicos que le dan esos países a esas flotas. Le subsidian el precio del combustible, por lo tanto pueden navegar grandes distancias, mares adentro, para pescar y para hacer prácticamente lo que les viene en gana. Ahí es importante entonces seguir con una campaña por parar esos subsidios a nivel económico y aprovecharnos de que muchos de esos países hoy en día pasan por una situación fiscal apremiante para ponerles un poco más de presión, de manera que se paren esos subsidios. Y en eso está trabajando la Organización Mundial del Comercio allá en Ginebra y varios otros entes. Naciones Unidas casi logró a finales del año, más bien el año pasado, en la cumbre de Río +20, Naciones Unidas casi logró un acuerdo importante con los océanos, que en último momento no se pudo llegar a cabo por la presión de estos países grandes que siguen pescando en esas aguas y que también son los que tienen programas para poder, por ejemplo, dedicarse a la minería en el fondo del océano. Pues bien, Naciones Unidas está comprometida a retomar el esfuerzo por los océanos a partir de el 2014. El informe que nosotros trabajamos estará listo para la Asamblea General de Naciones Unidas, pero por supuesto que no queremos dejarlo solamente ahí. Desde ya estamos conformando una gran coalición de organizaciones de la sociedad civil, de organizaciones líderes en los países en donde se dedican a la conservación del recurso marítimo, para que entre todas y todos ojalá podamos ganar esta batalla. En Costa Rica, en donde el tamaño de nuestros mares patrimoniales es 10 veces más grande que el tamaño de nuestro territorio, es decir, tenemos 52.000 kilómetros cuadrados de territorio, pero más de 510.000 kilómetros cuadrados de mares patrimoniales. He venido conversando con Pretoma, he venido conversando con Mar Viva, porque quiero que sus puntos de vista se conozcan en la Comisión del Océano Mundial y de que nos ayuden a formular las políticas adecuadas en este sentido y en esta dirección. Le agradezco mucho, don José María. ¿Cuándo anda por Costa Rica? Pues debemos estar por allá, Dios mediante, a finales de mes.
Y dijo usted que, bueno, que usted va a participar en para poder hablar algo de eso para los de la política. Da más 2 minutitos. Dijo que usted va a estar participando en la campaña de Liberación Nacional, pero que una vez que el gobierno, cualquiera que este sea, usted va a seguir adelante con su programa y con esta organización que usted ha creado, que entre otras cosas no solo quiere mejorar el tema del ambiente, sino que quiere mejorar otros temas importantes en el país. Pues así es, la semana pasada lanzamos el segundo informe de Vía Costarricense Proyecto País. Ese es un grupo de ciudadanas y ciudadanos que representan diferentes corrientes políticas y a todos los sectores de la sociedad. Y precisamente lo hemos conformado desde el año pasado. Ese es ya el segundo informe que brindamos, porque estamos convencidos de que para volverle a poner rumbo a las cosas en Costa Rica se necesita de todas y de todos. Eso es un esfuerzo que va mucho más allá de un solo partido político o de un gobierno. Hay que volver a pensar en el mediano, en el largo plazo, el país que queremos construir. Costa Rica sigue teniendo muchísimas oportunidades, a pesar de lo enredado que está el mundo, y deberíamos de sacarle el mejor provecho. Muchísimas gracias a don José María Figueres, expresidente de Costa Rica, por darnos la información que es valiosa, señores. Yo no pierdo oportunidad de que la gente que sabe puede hablar de los grandes problemas que tiene el planeta. Y vean ustedes los océanos, por ejemplo, o sea, y así es, busque y así es. El tema de la contaminación que la provocan los seres humanos está cada día de mal en peor y tampoco hacemos mucho que se diga. Por eso es que, por ejemplo, deberíamos lograr bajarle los impuestos a los carros eléctricos, a los carros híbridos, bajarle los impuestos y ayudar por ese lado a la contaminación. Eso sería una manera, por ejemplo, de parte del gobierno. Pero de parte nuestra, ¿qué? El bendito tema del carro compartido, cero, ¿verdad? El tema del transporte público, ¿cómo está? ¿Cómo va a ir ese tema de transporte público? Vienen las elecciones, tenemos que tener claras las cosas. El mismo tema del trencito nuestro, que ahí anda por todo lado, porque Carabajías ha hecho un gran trabajo, ahí va el trencito por todo lado, pero hay que hacer algo, no solo apoyarlo, sino hacer lo mejor posible. Esto sí termina siendo una opción. ¿Cuál es el proyecto país en el tema de transporte público? ¿Quién lo va a presentar? Un candidato a la presidencia de la República. Van a ser todos los que se den cuenta que si no nos resuelven esos grandes problemas y no se crea consenso sobre esos grandes problemas, no va a pasar nada. ¿Quiénes van a ser? Pero que nosotros como costarricenses podamos estar enterados, informados, ver qué pasa en otros países, qué sería posible hacer aquí, de qué dependería hacerlo. El gran tema del transporte público, hasta dónde haría que nosotros contamináramos menos, pero hasta dónde usted y yo ayudamos a que haya menos contaminación con los desechos que sacamos de nuestras casas. ¿Estamos o no reciclando? ¿Estamos o no reusando? ¿Estamos o no dejando el plástico de lado y comprando cosas que sean de vidrio? Y volver a esa cultura que, claro, usted me dirá, más difícil, hay que poner cuidado. Claro, si las cosas no son fáciles, si las cosas fueran fáciles, amigas y amigos, otro gallo nos cantara. Las cosas son difíciles y hay que lograrlas. Y en ese sentido es que digo yo, ¿qué está haciendo usted y yo? ¿Gastó menos agua cuando se bañó? El otro día me di el agua que se gasta cuando se le tiñe el pelo a una persona. Casi me muero. Y hay gente que echa agua. Y la gente, yo ni digo nada, pues qué señora más necia. No, ¿qué hacemos por gastar menos agua? ¿Qué hacemos por gastar menos luz? Que ahora está recontra carísima. ¿Qué hacemos por gastar menos luz? ¿Por qué no gastamos menos luz? No apagamos luces en las casas. Ven que se trata al final de un poquito cada uno, y que qué necia Amelia con el mismo cuento, pues que necia Amelia con el mismo cuento. Algo se logra, no crean ustedes, algo se logra, pero si fueran muchos se lograría más, ¿verdad? Y el gobierno, si toma medidas importantes que tengan que ver con bajar la factura petrolera, también ganamos plata, pero hay que hacerlo. Hay que ser valientes y hay que hacerlo, y no pichitos aquí, pichitos allá, pichitos aquí, no. ¿Cuál es el proyecto país en materia de transporte público en Costa Rica? ¿Cuál es? Yo no sé. Un tranvía no va a arreglar la cosa, por ejemplo, por decir algo de lo que he escuchado. Bueno, eso es un tema que yo creo es importante. Yo creo que es importante, y también creo, porque lo digo, señores, de verdad, o sea, hay que bajar los impuestos de los carros que generan energías limpias.
que se transportan con energías limpias, y que no contaminan, no generan contaminación, hay que hacerlo. Y busquen una manera de poderlo hacer, y de que la gente que aquí en Costa Rica le encanta cambiar de carro, entonces ya tenga como opción los carros que contaminan menos. O sea, tenemos que hacer algo. Es en todo el planeta y por todo lado, vean ustedes. Nos deberían preocupar un poquito. A mí me preocupa demasiado, por eso lo comparto con ustedes y les pido a ustedes que también me den su opinión sobre lo mismo. Estamos usando si yo les digo, yo mismo me confieso con ustedes, yo tengo bolsas para no usar las bolsas plásticas, cualquier cantidad, y a veces se me olvida. Y yo entonces le digo a la muchacha, no me dé bolsas, pero doña Emilia, ¿cómo se va a llevar las cosas? Me da vergüenza, pero se me olvida. Entonces, no, yo tengo que tener la disciplina de que tengo que ayudarle al planeta y entonces hacerlo. Yo en mi casa, o quiénes, o sea, quién lo hace, mis hijos lo hacen, mi hija me ayuda, lo que sea, pero uno lo va terminando, después lo controla y entonces sí, ya por fin tengo los basureritos, tengo las bolsitas puestas y entonces, ¿qué es lo que me sale siempre? Aquel montón de plástico. Lavo las cosas, recuerden, hay que lavarlas antes de guardarlas. Aquel montón de plástico que yo digo, Dios, y yo que tengo claro el tema, boto ese montón de plástico. ¿Qué está pasando con el tema del plástico? Por eso apoyo el vidrio 1000 apoyo el vidrio siempre, y estoy en contra del plástico. El plástico, vean lo que causa el plástico también. Entonces hay que tratar de buscar la manera de reciclar, amigas y amigos, de gastar menos agua, de gastar menos luz. Hacemos una pausa y ya volvemos. Ya regresamos con Nuestra Voz. Nuestra Voz. Con doña Laura no ha sido posible porque hoy aparece ella de nuevo en una noticia muy negativa. Dice Unimer que Laura Chinchilla saca la peor nota de los últimos 6 gobiernos, que 60 de cada 100 ciudadanos tildan de negativa su labor y que solo 9 la aprueban, que la presidenta lleva casi 3 años de caer en la calificación de la ciudadanía. Don Carlos Roversi, ¿cómo interpretan ustedes desde el gobierno el resultado de esta encuesta y ese deterioro cada vez mayor que tiene la presidenta? La imagen de la presidenta, la labor de la presidenta. Bueno, Emilia, buenos días. Realmente con mucho dolor ver esos resultados. Primero aclaro que no es un tema de la presidenta, es un tema del gobierno. Aquí todos somos responsables, absolutamente. Todos los que tenemos una función de dirección en el gobierno tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Esa es la percepción que tienen los costarricenses de nosotros, y la forma de enfrentarla es de echar para adelante. Vamos a los próximos 8 meses y medio, 9 meses y medio, tenemos que demostrarle al país que lo que se prometió en la campaña política se va a cumplir en el gobierno, por lo menos en la mayor cantidad de los casos, que esa es nuestra responsabilidad, y con la misma emoción vamos a tener que seguir trabajando. O sea, esto no nos puede, ni nos debe, ni nos va a aflojar en nuestras posiciones en defensa de lo que propusimos durante la campaña política electoral. Por supuesto que hay que reconocer que es doloroso y que ahí está, ese es el resultado, y con ese resultado tenemos que trabajar. Dice que la confianza de la ciudadanía en el gobierno de doña Laura está tocando fondo según esta misma encuesta, y dice además que la gente califica peor aún al equipo de ministros de Chinchilla, porque el público cree que el gobierno maneja mal el gasto público y porque cada vez más ciudadanos opinan que el Ejecutivo no sabe cómo resolver los problemas que aquejan al país. Actualmente solo 4 de cada 100 ciudadanos creen que el equipo de ministros de Laura hace una buena labor. O sea, todavía cae más el equipo de ministros, y algunos de los cuales están ahí que uno dice, ¿qué están haciendo, don Carlos? No ayudan tampoco. Como le digo, doña Amelia, primero me parece que nosotros tenemos la obligación, esa es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad de demostrarle al país en estos 8 meses y medio que nos quedan, que esa opinión ciudadana tan fuerte no es la correcta, que estamos tratando de cumplir y que vamos a cumplir lo que dijimos en campaña. Vamos a dejar un país mejor que el que recibimos en el 2010, pero bueno, eso es lo que tienen los costarricenses.
con eso tenemos que trabajar. Pero Carlos, a usted que le toca lo de la comunicación, hay ministros que no se ven, que no se oyen, que no saben lo que está haciendo y que no están haciendo nada, porque si estuvieran haciendo algo se verían en los lugares en que tienen que estar, o sea, o no les importa, que es peor. No importa que siga cayendo el gobierno, pero yo no cuento que estoy haciendo esto y cómo lo estoy haciendo y que tengo logros. O sea, ¿qué pasa con eso, don Carlos? Que eso es un equipo de trabajo el que está ahí. Así es, Amelia, por eso arranqué diciendo que esto no es un tema de la señora presidenta, sino un tema de todos los que somos responsables de gobierno, cada uno en su campo, y eso tendrá que revisarse, y yo creo que el Consejo de Gobierno mañana es una reunión de una profunda reflexión sobre ese tema y la rectificación en los campos que haya que hacer. O sea, aquí no nos podemos llamar engaño, ahí está la percepción de los ciudadanos. Yo es que tengo que creer en las encuestas y no puedo negarme de las encuestas porque ha sido, digamos, mi forma de ver la vida siempre, y en ese sentido ahí hay una percepción que tenemos que enfrentar, y la única forma de hacerlo es con un gran compromiso con el país, todos y cada uno de nosotros, y no solo la señora presidenta. Claro, pero los ministros tendrían que tener claro que si ellos no hacen bien su trabajo, al final el director de la orquesta es el que queda mal. Así es, Amelia, así es, eso es cierto, pero por eso mismo yo tengo que decir que todos y cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad, y no solo la directora de la orquesta en este caso. Por supuesto que al final todo le está cayendo a la señora presidenta, me parece que en forma injusta, pero bueno, les repito, esa es la realidad. O porque la gente quiere que doña Laura sea más dura y de verdad corte cabezas a donde debería. Bueno, ya es tarde, yo no sé, por eso le pregunto, porque ahora lo que queda es poco tiempo, pero que la gente que no está dando resultados se vaya para la casa. Y no se vaya para la casa porque hay un problema de ética de por medio, no, por un mal trabajo, está trabajando mal y voy a conseguirme otra persona que lo haga bien y que me ayude. ¿Me explico, don Carlos? Sí, señora, o que rectifiquemos los errores que estamos cometiendo, ¿verdad? O sea, que efectivamente le respondamos al país, porque el país primero nos paga con dinero público, eso es una realidad, ¿verdad? Y segundo, tenemos una responsabilidad ética con el país y con la democracia. Es que esta encuesta, doña Amelia, a mí realmente me impacta, porque es una encuesta que afecta a la institucionalidad democrática, porque los gobiernos pasan, es cierto, y aquí no es un tema de popularidad o no, pero hay un tema de credibilidad muy importante en la institucionalidad democrática que tenemos que enfrentar todos juntos, y la primera responsabilidad es del gobierno. Don Carlos, cuando un expresidente como don Oscar Arias, es más, cuyas palabras tienen repercusión mundial porque es un premio Nobel de la Paz, dice lo que dijo en un medio de comunicación, o sea, es por todo lado, y son golpes fuertes que a la final terminan calando hondo en la gente, que a la final, digo yo, hay gente que tiene más nivel de ubicarse, pero hay otra gente que dice, ay, Dios mío, ¿qué está pasando en Costa Rica? Así es, doña Amelia, por eso digo yo que aquí debe haber gente que se alegra de ese resultado de las encuestas, pero yo creo que un buen costarricense, una buena costarricense, no puede estar contenta con eso, y por supuesto no quiero echarle responsabilidad a nadie más que a nosotros, los que somos el gobierno, y tenemos con esa responsabilidad que tratar de rectificar y de caminar en estos 8 meses en función de darle al país, de entregarle al país el 8 de mayo del 2014 el gobierno en la forma más pacífica, más democrática, y tratando de cumplir la mayor cantidad de compromisos que adquirimos durante el año que asumimos el gobierno. Don Carlos, ustedes ya conocían lo que iba a salir publicado hoy, doña Laura hizo algún comentario con usted, ¿qué piensa ella de esta situación? Vea, sí, nosotros digamos que no nos extraña, porque ya desde hace días venía anunciándose más o menos esta situación, y por supuesto que una profunda preocupación. Hemos estado trabajando un poquito el fin de semana en el tema. Yo espero seguir trabajando hoy también sobre ese tema y hacer las rectificaciones del caso. Por supuesto que ella con un profundo dolor de la situación, pero sin bajar la cabeza, sin rendirse, y va para adelante como vamos todos los que queremos a este país. Como van todos, o sea, veremos un consejo de gobierno y a ministros de verdad moviéndose, don Carlos, y los que están escondidos van a salir a decir qué están haciendo. A mí me parece que es una obligación, doña Amelia, ya esto no es guardar la popularidad o guardar la buena imagen que uno en algún momento pudo haber tenido, o no dar la cara. Eso es una responsabilidad de todos. Aquí nadie va a salir bien, doña Amelia, o sea, realmente esto
todos los que estamos en el gobierno tenemos responsabilidad y tenemos que asumirla como tal. Yo no veo a nadie que tenga la posibilidad de ocultarse, de no asumir su responsabilidad y de creer que va a salir bien. No, eso no es cierto. O sea, realmente esto es un momento muy crítico, muy difícil, que tenemos que enfrentar como tal, pero con la misma ilusión y con la misma fortaleza moral, ética y profesional para sacar adelante el país. Muchas gracias a don Carlos Roversi, ministro de Comunicación. Sí, es una situación difícil para el gobierno, sin duda alguna. ¿Qué va a pasar? Yo por eso decía, bueno, vamos a ver algo de verdad diferente, vamos a ver a los que nunca vemos qué están haciendo, a los que tienen que rendir cuentas cuando se van. Nadie puede estar sentado y que sí, que la cabeza y el líder es el que tiene que poner a la gente, pedirle, si no le gusta que se vaya para la casa a ganar en otro lado. También es cierto, pero las dos cosas son ciertas. También es cierto que hay gente que usted dice, ¿qué está haciendo? ¿A dónde está? ¿Qué logró? ¿Qué no hizo? ¿Verdad? O sea, pasan también esas cosas. O sea, esto tiene que servirnos a todos para reflexionar, me parece a mí, pero ojalá que también viéramos al interno algo más fuerte, algo más claro, no solamente ahí, bueno, ahí sigamos con las aguas aquí, voy viendo qué se hizo. No, pedirle cuentas a los ministros qué se hizo y obligar a los ministros a que digan qué hizo cada uno, qué ha hecho, dónde está, qué está haciendo. Yo con Anabel González no tengo ningún problema, si cada rato la llamo y cada rato está llena de cosas importantes, porque no es que uno va a llamar para la cosititica, ¿verdad? No, ¿qué están haciendo? Me parece. Vamos, aquí me dice un compañero tuitero que siempre participa, y el tema del director de la orquesta lo tomé él, que me lo estaba diciendo, aquí me sigue hablando. Lo que ocupa esta orquesta, que se llama Costa Rica, es mejorar los instrumentos que se tocan. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sin embargo, un tema de reflexión, no es para que nadie se alegre, en eso estoy totalmente de acuerdo. Estaremos atentos a que la presidenta quiera darnos una opinión sobre el tema. Sin embargo, por ahora ya la pedimos temprano, no ha sido posible. Hacemos una pausa y ya regresamos. Ya regresamos con Nuestra Voz. Nuestra Voz. Nuestra voz, nuestra voz, nuestra voz. La mía, la suya, la de todos y todas. Señores, no es que el problema de los piques sea el problema más importante que tiene Costa Rica. Tiene muchísimos y morrocotudos, ¿verdad? O sea, no es que sea el más importante, pero es muy importante. Importante también porque parte de la falta de confianza que se termina generando en un pueblo es cuando después de tantos años de haber un problema, el problema sigue y no hay manera, y un día dicen, ay, qué hitazo, hicimos eso, pero no, el problema no se arregló. Y la gente también que está violando la ley haciendo estos piques, como se da cuenta cómo actúa la policía, entonces también hace lo que les da la gana. Chivita, me para aquí, me voy por allá, chivita, les hace todo el tiempo. Entonces, hablando con la viceministra de Transporte, nos decía que había pedido una cita a don Francisco Segura, quien tengo en línea telefónica, director del OIJ, también a la Seguridad Pública, para ver si se conforma un equipo permanente de trabajo en este sentido. ¿Es para qué? Para que no sea que se monta un operativo, salen corriendo, logran algo en un lugar, pero en los otros lugares sigue igual. No sé si me explico, y si don Francisco Segura tiene idea de esto, de esta solicitud que va a hacer la viceministra de Transportes, o si tiene una idea mejor de cómo resolver este problema, porque se ríen por un lado ellos, verdad, que lo siguen haciendo, y por otro lado la población pierde confianza en las autoridades. Don Francisco. Buenos días, doña Amelia. Buenos días. Realmente la noticia de que van a solicitar una cita con la dirección del OIJ, pues yo la oí hoy en un noticiero. Me parece muy bien, yo realmente estoy abierto para atenderlos a ellos con mucho gusto. Me preocupa sí lo de los piques, pero es un problema que se sale de la esfera de la competencia de la Policía Judicial, salvo que ocurra
otro evento posterior a un pique, ¿verdad? Porque eso es una situación que regula la ley de tránsito y que es de la Policía de Tránsito, pero efectivamente este problema, como cualquier otro fenómeno de este tipo, hay que abordarlo de manera integral. A mí me preocupa, yo veo manifestaciones de papás que llevan a los hijos a los piques para que se hagan picones. Eso es una barbaridad, ¿verdad? Eso es algo increíble. Pero es un problema de sociedad, es un problema de educación, un problema de cultura. Y de autoridad también. Y de autoridad. Porque imagínense que el día viernes, que nosotros detuvimos a estos señores de la Policía de Tránsito, la Policía de Tránsito me imagino que está tan frustrada de no poder detener a estas personas que les lanzaron piedras. Pero ¿hay pruebas de eso, don Francisco? Bueno, la información que yo tengo y los datos que tengo aquí, efectivamente, no solo les lanzaron piedras desde un puente, sino que también les lanzaron piedras después de que los detuvieron. Pero eso no se puede hacer porque uno no puede ejercer actos ilegales para prevenir un delito o prevenir una falta de tránsito como es esta. Sí, ahí empeoramos todo 1000 por 1000, ¿verdad? Claro, uno no puede, sería como que Luis Gota no puede detener a un delincuente y le cierre la casa a pedradas para sacarlo, ¿verdad? No se puede, esas cosas no pueden suceder porque primero no nos podemos poner en ese nivel y luego es una ilegalidad. Pero a mí me parece que abordarlo integralmente, porque el problema de Costa Rica, no solo los piques, sino la manera en que conducimos los costarricenses, es un problema de cultura. En Alemania, por ejemplo, para sacar licencia usted tiene que pasar los 5 años, creo, 6 años de colegio, recibiendo un curso para luego al final graduarse y poder tener una licencia. Pero eso es cultura, eso es crear una conciencia en las personas. Aquí no, aquí usted bien sabe, usted lo ha denunciado muchas veces, cómo se obtienen las licencias y los graves problemas que tenemos de corrupción en algunos sectores de esas oficinas, y se presta para mucho y para mal, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué le parece lo que plantea la viceministra? ¿O tiene usted una forma de mejorar ese planteamiento o tiene otro? Es que realmente yo no he podido ver cuál es el planteamiento. Me parece que hacer un trabajo de manera coordinada con nosotros, como lo hemos hecho con el Ministerio de Seguridad Pública, en los mentados GAOs, que se llaman ahora, sería una manera importante de prevenir, ¿verdad? Porque en los piques tampoco hay que ser iluso, ¿verdad? En los piques hay una gran cantidad de personas que son delincuentes y hay una gran cantidad de vehículos alterados o vehículos robados, y ahí la policía judicial podría trabajar de la mano con la policía de tránsito, porque ahí ya rayan delitos. En sí, la actividad del pique nosotros no podemos hacer nada, porque eso está regulado por la ley de tránsito y será la ley de tránsito la que le busque el remedio, pero sí se puede trabajar de manera coordinada para tratar de ir disminuyendo eso, pero por supuesto que de la mano también de ese cambio cultural que veríamos tal vez, con suerte usted y yo, dentro de unos 15 años, ¿verdad? Porque hay que empezar a sembrar desde ahora. No, y hay otra cosa que preocupa mucho, yo no sé si hay números, pero el otro día me comentaba uno de los policías, porque hasta los policías los alcahuetean, ¿verdad? Me comentaba un policía y un picón, 2, el tema de que eso ha crecido, que los picones han crecido de una manera, don Francisco, con carros, con motos, con carros alterados, con motos alteradas y sin alterar también, ha crecido de una forma espeluznante. Sí, es que eso bueno, la mayoría de las personas son jóvenes y eso se reúnen ahí para tomar licor a la orilla de la carretera y ver los vehículos picar y todo. El problema no fuera ese. Yo una vez creo le han conseguido una solución de mandarlos a la Guásima, me parece. En algún momento determinado les ofrecían que fueran a picar a la Guásima si lo que tienen ganas es de correr con un vehículo en condiciones seguras. Me parece que sería importante, ¿verdad? Y si alguien tiene la necesidad de correr en un vehículo bien, con todas las facilidades, pues que lo hagan en un lugar especializado para eso. Y punto. El problema aquí es que se llevan, hay ocurrencia de otros delitos, de otros hechos muy graves, donde mueren personas, y mueren personas que nada tienen que ver con el asunto. Pero, doña Amelia, Costa Rica es un poco complicado a veces resolver situaciones, y la mayoría de ellos se resuelven con mucha educación y con un cambio cultural, ¿no? Claro, pero si usted me dice y que comenzamos deteniendo a los ladrones de carros, deteniendo a los que alteran, deteniendo a todos esos, algo vamos a ir haciendo. No, por eso le digo que tal vez una forma integral donde nosotros vamos a un lugar de esto y logramos decomisar vehículos de ese tipo, y se podría desmantelar alguna clase de criminalidad que se haya organizado, no criminalidad organizada, sino que se haya organizado para
abastecer de repuestos, incluso esta gente pues de alguna manera se afectaría, ¿verdad? Sí se puede, y se puede sostener durante un tiempo, pero esa no es la solución permanente, me parece a mí. El pique es un delito que se llama conducción temeraria, no es solo un problema de tránsito. Sí, pero está regulado por la ley de tránsito, y es la policía de tránsito la que lo atiende. Es un delito, claro, es igual que la que tomar licor y manejar. Pero el problema, yo creo que el frío no está en las cobijas, Amelia, no es porque sea la conducción temeraria, sino más bien por los hechos que se acontecen alrededor de toda esta cultura del pique, ¿verdad? Sí, una actividad criminal. Sí, claro, y de la problemática del peligro en que ponen a la ciudadanía inocente por hacer estas barbaridades en la carretera, ¿verdad? Muchísimas gracias a don Francisco Segura. Entonces va a haber reunión, espero, ya va a haber respuesta, espero, y dentro de una semana vamos a decir, wow, mira qué bien coordinaron y ve, tantos carros se detuvieron, tantas armas se detuvieron, tantos picones ilegales se detuvieron, tanto. Si no se mide, no existe. Y eso es muy importante decírselo a todo el mundo. Si no se miden, las cosas no existen. ¿Dónde está la medición? ¿Cómo sabemos qué está pasando? Señoras y señores, vamos a contactar rápidamente a doña Raiza Banfield, reconocida ambientalista de Panamá, directora de la Fundación Panamá Sostenible, porque rápidamente queremos hacer un estado de situación. ¿Cómo está el tema? Nos hayan puesto mucha gente mensajes, nos han preguntado qué está pasando en Panamá. Ticos de Panamá nos preguntan qué está pasando con el tema de la compra cuestionada por el diario La Prensa de Panamá de un terreno de 1.400 hectáreas que se negociaron en acelerados procesos de compraventa a sociedades anónimas. Ya sabemos qué es el problema. Ya doña Raiza nos habló. ¿Qué hay de nuevo que pareciera que es lo que le interesa a grupos de costarricenses y de panameños, doña Raiza? Buenos días. Sí, buen día, doña Amelia, y a todos sus radioescuchas. En efecto, la situación se divulgó más rápido en Costa Rica que en Panamá, pero una vez que en Panamá sale a la luz a causa de la investigación, una de las cosas que sucede posterior a nuestra conversación es que la directora de la Autoridad de Transparencia retoma el caso que había iniciado en el 2011, le da el seguimiento y vuelve a poner al tanto al Ministerio Público a través de la Procuraduría de la Nación, que había cambiado de administración, de la situación. Y también sucede que la Fiscalía en Bocas del Toro interpone una medida penal, solicita una marginal, es decir, una prohibición de ventas de estas tierras. Entonces ya el caso a nivel legal se le ha dado seguimiento ya a nivel del Ministerio Público, además de las acciones legales que han interpuesto grupos de ecologistas, abogados. Y otra cosa que ha sucedido es que alrededor de 12 organizaciones ambientales que tienen que ver también con el tema de la protección a los manglares y el sitio Ramsar, se han estado reuniendo para analizar el tema a profundidad, incluso con miembros de la comarca, algunas personas de la comarca Nove Buglé, para entender un poco la complejidad del tema indígena, porque aquí tenemos dos condiciones. Es un área comarcal, pero es también un área protegida. Entonces son estos dos elementos que entran en relación. Hay una cosa que sí ha quedado bien clara, que además del señor Álvarez de Santi dijo que había consultado al Congreso. En efecto, ahí documentado algunas consultas al Congreso regional, pero en tema de traspaso de tierras y ventas de tierras comarcales entra el Congreso General, que tiene que dar su aprobación, y esto no ha sucedido. Hay una serie de procedimientos que se han saltado o que se han pasado de alguna manera intempestiva, y sorprende todavía a las instancias legales la velocidad con la que se dio en algunas instancias. Entonces sí, hay una preocupación por el tema del sitio Ramsar, porque en efecto, como citaba el señor Álvarez de Santis, que en la última reunión en Bucarest hablaba del aprovechamiento y desarrollo del turismo sostenible, esto va casado a un tema de planes de manejo, de planes de desarrollo por parte del Estado, consultas amplias con las comunidades, con los grupos también actores de esto, que son los grupos conservacionistas, el área de un sitio Ramsar, y nada de esto ha ocurrido. Es más, leí unas declaraciones de la vicepresidenta de la compañía de desarrollo, que creo que es la señora Álvarez de Santi, que menciona que va a iluminar la zona de anidación de tortugas.
esto es una obligación ambiental, porque no hay nada que afecte más el anidamiento de las tortugas que la iluminación, que las desorienta, y en vez de volver al mar se van buscando la luz y se pueden entonces perder estas especies. Entonces el proyecto denota una serie de intenciones positivas, sin embargo, como no se acoge a un plan de manejo y a un plan de desarrollo que debe establecer el Estado, está totalmente desviado y no va acorde con las exigencias de nuestras normativas ambientales. Muchas gracias a doña Raiza Banfield, ambientalista panameña. Eso es lo que están manejando los ambientalistas en Panamá, que son los que han levantado todo este movimiento en relación a las tierras en mención. Nos enterados entonces hasta el momento, seguiremos adelante y por supuesto abierta a las partes, cualquiera de las personas involucradas que quiera referirse al tema, como siempre está abierto el micrófono 905-222-0000. Ahora hacemos una pausa y ya volvemos. Nuestra voz. Ya regresamos con Nuestra Voz. La mía, la suya, la de todos y todas. Señoras y señores, iba a hablar con el ministro de Hacienda, pero está totalmente afónico, que llamamos. Y eso me sirve para decirle a ustedes que se cuiden mucho, porque el tema de las gripes está en serio, fortísimo, y a muchísima gente, y se pega aquí. Aparte está el tema del dengue. O sea, estamos por todo lado teniendo que ser precavidos para que no nos pase nada. Recuerden, la Comisión Negociadora de los Salarios del Sector, entonces voy a hablar solo con el ministro de Trabajo, quería hablar también con don Edgar. La Comisión Negociadora de los Salarios del Sector Público recibió el viernes 3 propuestas sindicales para el aumento salarial del segundo semestre. 2 de las propuestas, la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum y Juanito Mora, son similares, piden 6,21 y 6,20% respectivamente. En caso de no darse, la Rerum Novarum plantea que se reconozca un 3,24% de inflación acumulada en el primer semestre para todas las clases trabajadoras y un adicional del 2,5% para las personas que ocupan puestos operativos, administrativos y técnicos. ¡Wow!, dice uno. En este momento, ¿cómo lo ve don Olman Segura, ministro de Trabajo? Muy buenos días, doña Amelia, y a todos los radioescuchas. Bueno, mire, la Comisión Negociadora de Salarios retomó las 3 propuestas. Debo decir que de una vez uno cuando ve que le presentan 3 propuestas y que entre ellas son diferentes y que además es claro que hay digamos unas propuestas que contemplan, por ejemplo, el desenganche de los salarios de las clases más bajas con las de los médicos, y otras no lo incluyen, y más bien hay discusiones entre los sindicatos, etcétera. Entonces, de una vez uno prevé que va a ser difícil que lleguemos a un acuerdo en donde todas las partes estemos firmando. Entonces ese es el primer punto que quisiera dejar claro, que vamos a hacer todo nuestro mejor esfuerzo y toda nuestro trabajo técnico y político con ellos, pero que pareciera ser que va a ser difícil. Lo primero. Lo segundo es que nosotros tenemos una reserva presupuestaria de 2,5% del presupuesto de salarios para inflación correspondiente a este semestre. La inflación acumulada de acuerdo al INEC es 3,24%. Eso significa pues que hay que aún para poder cumplir con esa solicitud que hacen unos de los sindicatos y con este arreglo que pudiéramos tener de llegar hasta 3,24, habría que hacer ajustes al presupuesto nacional
lo que significa más endeudamiento o más déficit fiscal o un reacomodo de partidas. No es que hay ninguna torta de parte del gobierno, como dice alguno de los periódicos, que nos jalamos una torta y que no presupuestamos el aumento salarial de los empleados públicos, sino que de ahí simplemente el presupuesto se hace con proyecciones. Entonces por eso se proyectó 2,5%. ¿De dónde va a salir la plata, don Olman? Ese es el punto, ¿de dónde va a salir la plata? La plata tendría que salir de un reacomodo de partidas, o sea, habría que buscar. Algunas habría que quitarles para poderle sumar a las partidas de salario, o bien se podría hacer un presupuesto extraordinario que tiene que llevar más endeudamiento, ya sea internacional o nacional, y tiene que ser aprobado también pues en asamblea y todo. Entonces, en este momento estamos haciendo un análisis de las tres propuestas y de las salidas que podemos tener. Pero para llegar a un 6.21 o un 6.20 es simplemente imposible. Es simplemente imposible. Ahí sí yo anticipo que un aumento de esa naturaleza pues es prácticamente imposible, porque tienen que pagarlo todas y todos los costarricenses, para los alrededor de 250,000 empleados de gobierno. Recordemos lo siguiente también: un 1%, doña Amelia, de aumento en los salarios del sector público significa que se da un multiplicador y que llega hasta un 1.9%, o sea, casi un 2% de los salarios. No es como en el sector privado. En el sector privado el aumento es un 1% y son nada más un colón en cada 100. En el sector público eso se multiplica por 1.9, lo que significa por las anualidades, por las dedicación exclusiva, por las prohibiciones, por los pluses, en fin, todas esas otras cosas. Entonces, digamos como que de una vez ya hay una parte importante que estamos consumiendo del Producto Interno Bruto Nacional, alrededor del 0.9%. Esa es la situación que... Bueno, pero que dicha que usted con sinceridad se los está diciendo. No, yo se los dije desde el primer día que tenemos, o sea, vamos a ver, para mí sería un encanto poder subir 6, 7, 10%, pero si uno tiene que estar también consciente de la situación económica nacional, de la crisis que hay internacional. Y de los resultados, don Olman. Claro, y de los resultados también. Porque vieras que yo sí también creo que un país próspero, un país en que uno ve que la empresa pública está como está y nos muestra resultados apabullantes, pues que dicha que todo el mundo gane más. O sea, ahí nadie tiene un problema, y que tengan pluses y beneficios los mejores trabajadores. Eso sería maravilloso para el país, porque son pagados por nosotros. Yo sé que eso cae mal a mucha gente, pero la mayoría de empleados de este país que son privados saben cómo son las cosas en la empresa privada, y así funcionan. En la empresa pública, que es la pagada con nosotros y que no nos da los resultados que quisiéramos, pues entonces todavía la situación, vea cómo estaría, don Olman. Claro, además, vamos a ver, justamente donde más reclamos por la calidad de los servicios existe, es en los servicios públicos. Eso es una verdad. Pensemos cualquier radio oyente que nos está escuchando, ¿quién no se queja de algunos de las oficinas de los ministerios en diferentes lados? Bueno, las anualidades, por ejemplo, se pagan automáticamente y no por el buen desempeño del funcionario. Entonces, hay también injusticia en ese sentido, ¿no? Así es. Y eso es algo que la gente se enoja, pero que es una realidad. O sea, debemos querer la excelencia, porque imagínense qué bueno que todos los servicios públicos funcionaran maravillosamente. O sea, eso simplemente es un país mejor, todos ganan, y entonces ganan más los empleados públicos, porque obviamente hay más resultados que premiar por un lado o que aumentar por otro. Bueno, pero es todo un tema que se viene, y que ojalá que se pueda don Olman, segura, con esa educación que tiene, convencerlos de que no es algo que él quiera o que no quiera, es algo que no se va a poder hacer, aparte de toda esta otra filosofía que digo yo, que la aporto yo, en el sentido de que aquí hay que reformar las cosas para que de verdad las personas de la empresa pública tengan en la mente que es una empresa que tiene que competir, que tiene que ganar, que tiene que ser mejor, que es pagada por los costarricenses para darle servicios a los costarricenses. O sea, eso es un cambio ahí de chip
para ver si acaso de verdad el tema de los salarios se vuelve solo de buenas noticias. Aquí me dicen, don Holman, oiga, que si los funcionarios, el aumento de los empleados públicos estuviera en relación directa, es que estoy abriendo estuviera en relación directa con su desempeño, en Costa Rica no ganarían más de 1,000 colones. Oiga lo que dice la gente. Bueno, tal vez es... no es así, pero digo, es como una caricatura. Sí, exactamente, es lo que iba a decir. Vea, para que tengamos una idea de lo que significaría este aumento para esta ocasión y el dinero del que estamos hablando, serían aproximadamente 80,000 millones de colones, un aumento del 3,24%. En ese enredo es en el que estamos metidos en este momento, buscando cómo hacer para poder enfrentar, por ejemplo, este gasto sin causar más crisis fiscal que al final se convierte en un castigo para todas y todos los costarricenses, ¿verdad? Entonces, y concentrado en apenas 250,000 funcionarios públicos. Entonces, recordemos además que en el sector privado hubo un aumento de 240% y que son 1,200,000 funcionarios privados. Entonces, aún así sería un aumento mayor, ¿verdad? Claro. Pero bueno, es parte de la negociación. Con esto no estoy diciendo que ese va a ser el aumento, sino que estamos en ese dilema, y justamente estoy ahorita mismo a las 9 de la mañana en reuniones con técnicos del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo, viendo y analizando estos temas. Muchas gracias a don Holman Segura, ministro de Trabajo. Es un tema difícil, en época electoral más difícil, pero es un tema de realidades y de conciencia también de lo que está ocurriendo y cómo está ocurriendo, y que hay que ver cómo lo enfrentamos. Está también, yo sé, el tema del aumento de muchos servicios, un tema desproporcionado en la luz que afecta a todos, no solo a los empleados públicos, a todos. Hay mucho tema en esto que es difícil. Hay que buscar una manera en que las partes entiendan bien y que se pueda hacer lo que se puede hacer, no lo que no se puede. Si no se puede, no se puede, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa. Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias por llamar a Información. Ya regresamos con Nuestra Voz. Una resolución histórica. La Sala Cuarta, la Sala Constitucional, estima que la Dirección de Aviación Civil lesionó el derecho a la paz del pueblo costarricense. Se dice, este derecho a la paz no se encuentra expresamente regulado en la Constitución política, pero la Sala lo extrae de una serie de valores, principios constitucionales y de tradiciones del pueblo costarricense. Y ahí nos interesa centrarnos. El derecho a la paz del pueblo costarricense, ¿sustentado en qué? Don Fernando Cruz, magistrado de la Sala Cuarta, adelante. Buenos días, doña Amelia. Esa resolución, esa sentencia tiene mucha importancia porque la Sala define un principio que no está expresamente reconocido en la Constitución, lo cual hace, pues, es una de esas dimensiones de trascendencia de la Sala cuando hay unanimidad o una mayoría que así lo estima. La tradición del pueblo de Costa Rica va en dirección de una concepción distinta que es muy importante. Yo destacaría, que no se dice en la resolución, pero recuerden que tenemos más de 100 años de haber abolido la pena de muerte. La supresión del ejército, eso se señala, y la neutralidad que hemos declarado. Así es que eso significa que en temas bélicos la Asamblea Legislativa es la que tiene la voz cantante. En este caso debió haber sido la Asamblea la que definía si las aeronaves estaban o no autorizadas para ingresar. Pudo haberse pronunciado sin necesidad de tener que dar la autorización, pero digamos que la circunstancia no es lo más importante, sino la definición del principio.
Ahora, ¿cómo es? ¿Hubo discusión al interno de la sala sobre el tema? No, me parece que el proyecto presentado por el magistrado Ginesta era un proyecto muy amplio, muy interesante. Creo que la discusión era determinar de qué consecuencias prácticas podía tener eso, y muy importante definir que todo el tema que tenga que ver con lo que la Constitución prevé sobre el ingreso de aeronaves o de fuerzas extranjeras sea siempre definido por la sala, por el Parlamento, y no por el Poder Ejecutivo en lo que sería aviación civil. Aló. Perdón. ¿Era necesario, don Fernando? ¿Usted cree que era totalmente necesario definir esto y que quedara ya formando parte de la legislación nacional? Me parece que ha sido una evolución que ha tenido la sala. Lo tuvo desde la cuestión de la guerra de Irak, y si uno ve esa secuencia, también cuando la sala se pronunció sobre una participación en un desfile en España con la fuerza pública, y si usted va a encontrar 3 o 4 antecedentes más de una orientación. Es que a veces históricamente nosotros nos olvidamos de méritos muy grandes que tiene el país. Esto de la abolición del ejército es una cuestión de mucha trascendencia, igual la supresión de la pena de muerte y otras cosas más. Yo creo que eso va en favor de la Constitución viviente. ¿Y por qué lo llama así? ¿La llama así? Porque es la Constitución que se deriva de nuestra trayectoria histórica, de nuestra evolución y de las decisiones que han ido jalonando todo lo que nosotros somos desde el punto de vista sociopolítico. Claro. ¿Cómo analiza las reacciones que se han recibido sobre esta decisión, don Fernando? Yo creo que en general muy positivas, ¿verdad? Porque es una anulación de una decisión que ya no tiene efectos prácticos, pero es la definición a propósito de eso, de un principio que todavía se profundiza más. Le agrego algo que no tiene que ver con la resolución, pero vea que el tema de la militarización es un tema que se mantiene permanente en todo el mundo, ¿verdad? Hasta el tema de las drogas y de su control, siempre hay una tentación de parte de las autoridades internacionales de militarizar este tipo de estrategia, que no tiene nada que ver con esta resolución, pero que tiene mucha importancia en la definición del país, que en los últimos 20 años le cuesta tanto defender su propia definición y sus propias particularidades. Muchas gracias al magistrado Fernando Cruz. No queremos que termine el programa sin hablar de una actividad importante que se llevó a cabo este fin de semana. El PAC, el Partido Patria Nueva y la Alianza Patriótica se reunieron para hablar de una posible coalición opositora. Olga Marta Sánchez, secretaria general del Partido Acción Ciudadana, nos habla de cómo se sintió finalmente esta posibilidad, si se avanzó por lo menos en tener claro que podría ser una realidad a corto plazo, solo ustedes o más grupos. ¿Cómo está el tema, Olga Marta? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por su llamada, es un gusto estar en el programa. Sí, efectivamente, yo me siento hoy lunes, después de que pasó la sesión de trabajo que tuvimos el sábado anterior, muy entusiasmada porque dimos pasos importantes, operativos, en definir una serie de elementos que tienen que ir formalizados en el pacto de coalición. Hemos estado trabajando ya sobre la base de diversos documentos aportados por los partidos políticos y por la coalición viva, que ha servido de puente, de enlace, de facilitador de este encuentro, en 3 grandes áreas que le van a dar precisamente la concreción al pacto de coalición. Hemos trabajado en lo que es la definición del carácter de la coalición, sus principios, sus orientaciones estratégicas en términos programáticos, en lo que es una agenda de diálogos políticos con sectores sociales y fuerzas políticas nacionales y locales,
y finalmente también en lo que es ya la formalización de una estrategia para definir la estructura de la coalición, los criterios para la definición de las candidaturas, en fin, todos los temas ya propiamente operativos de un pacto de coalición que esperamos que pueda ser firmado en principio por estos 3 partidos que ya estamos trabajando, y ojalá pues también hayan, la invitación queda abierta para todos aquellos fuerzas políticas del país que quieran frenar el rumbo que lleva nuestro país y orientarnos hacia un gobierno que reivindique los verdaderos valores de la democracia costarricense y por otro lado las aspiraciones que en términos de calidad de vida tenemos los costarricenses. Y contra el tiempo, Olga Marta, a más tardar el 1 de agosto tiene que estar listo, ¿verdad? Absolutamente contra el tiempo, y de eso no tenemos duda. Y además tiene que ser, cualquier pacto tiene que ser ratificado por las asambleas de cada uno de los partidos integrantes. Eso lo estamos considerando. Bueno, yo creo que en esta ocasión la limitación de tiempo es un acicate para todavía trabajar más aceleradamente. Nosotros decimos que estamos trabajando 24/7 en aras de lograr un acuerdo realmente inédito en el país, ¿verdad? Y que recoge mucho del sentimiento que tiene la ciudadanía costarricense de encontrar una opción que frene el desgobierno, para decirlo con las palabras que usa nuestro pueblo, que estamos viviendo en los últimos años. Interesante, muy interesante, necesario, diría yo, hablar ya de la coalición en concreto contra el tiempo, pero como bien dice Olga Marta Sánchez, secretaria general del Partido de Acción Ciudadana, eso puede ser un acicate para las personas que creen que una coalición podría ser una solución en la próxima campaña electoral. Le agradecemos mucho que nos haya atendido. Ahora sí, se nos acabó el tiempo. Vamos a hablar más de la coalición, no crea. Vamos a tratar de hacer algo aquí para que usted también pueda conocer más y pueda opinar sobre este tema, una coalición opositora en Costa Rica que debería inscribirse ya, estar lista a finales de este mes de julio que estamos iniciando. Amigas y amigos, tenemos que hacer una pausa todavía, no, estamos en tiempo, nos vamos entonces agradeciéndoles muchísimo su compañía y su atención. Nos encontramos mañana de nuevo a las 7 de la mañana. Nuestra voz, la mía, la suya, la de todos y todas. Nuestra voz. Nuestra voz. Con Amelia Rueda. Su opinión, análisis de noticias, actualidad y mucho más. Nuestra voz.